Un velo de novia. Oculto tras el falso fondo de un armario. 7 años emparedado. Agosto de 2008. La mansión de la Torre respiraba un silencio denso, cargado de recuerdos que se negaban a morir. Marcos, un arquitecto de 32 años, ajeno a los secretos de aquella familia, solo veía paredes que derribar y espacios que transformar. La antigua habitación de Isabella, la heredera desaparecida, iba a ser su nuevo estudio. Un lienzo en blanco. O eso creía él. El martillo golpeó con un eco sordo, un sonido hueco que no encajaba con la solidez del muro. Era el primer indicio de que aquella casa no solo guardaba polvo y nostalgia, sino también misterios cuidadosamente sellados, esperando a que la persona adecuada golpeara en el lugar preciso para liberarlos. La curiosidad, esa fuerza motriz de los descubrimientos y las tragedias, se apoderó de Marcos. Dejó el martillo a un lado y usó una palanca. La madera cedió con un crujido agónico, revelando una pequeña cavidad oscura, un nicho secreto que nadie había tocado en años. El aire que emanó de allí era rancio, impregnado de un olor a tela vieja y a tiempo estancado. Con cierta vacilación, introdujo la mano en la oscuridad. Sus dedos rozaron algo suave, delicado, casi etéreo. Lo extrajo con cuidado, sacudiendo una fina capa de yeso y polvo que cayó como nieve sucia sobre el suelo de parqué. Al desplegarlo bajo la luz polvorienta que entraba por el ventanal, la verdad se materializó en sus manos. Era un velo de novia, confeccionado en un encaje antiguo y exquisito. No era un velo cualquiera, era el velo de Isabella de la Torre, el mismo que debería haberla acompañado al altar y en su supuesta huida. En cambio, había permanecido allí, prisionero en la oscuridad, como un fantasma de seda y tul. Marcos lo sostuvo, sintiendo el peso de los años en sus fibras. El encaje, aunque amarillento, conservaba una belleza melancólica, un testimonio mudo de una promesa rota y una vida interrumpida en su momento más álgido. Era un objeto fuera de lugar, un símbolo de celebración convertido en una reliquia de un misterio sin resolver. La pregunta flotaba en el aire, tan palpable como el polvo. ¿Por qué esconder el velo de una novia que, según la historia oficial, había decidido fugarse por voluntad propia en mitad de su propia boda? La mente viaja hacia atrás, a un tiempo donde el silencio no reinaba en la mansión, 15 de junio de 2001. La noche era una sinfonía de risas, música de cuerda, y el tintineo de copas de champán. Los jardines de la finca de la Torre eran un escenario de opulencia y poder, iluminados por cientos de farolillos que competían con las estrellas. Era la boda del año, la unión de dos de las familias más influyentes del país. Isabella de la Torre, con solo 24 años, era el sol alrededor del cual giraba todo el universo aquella noche. Radiante, enérgica, con una mirada que prometía conquistar el mundo. Nadie podía imaginar que aquella celebración fastuosa sería el prólogo de una ausencia que se prolongaría durante 7 interminables y silenciosos años. Isabella no era solo una novia, era una fuerza de la naturaleza. Brillante, decidida y con una visión para el imperio familiar que a menudo chocaba con la de su controlador padre don Ricardo. Aquella boda era más que una unión romántica, era un movimiento estratégico en el tablero de ajedrez de los negocios. Para muchos, ella era el futuro, una líder a punto de tomar las riendas y modernizar un conglomerado anclado en tradiciones arcaicas. Su energía era magnética, pero también intimidante. Esa noche, mientras bailaba y sonreía, bajo la superficie de la novia perfecta se agitaba una mujer con planes propios, una mujer dispuesta a desafiar el statu quo que su propia familia había construido con tanto esmero y rigidez. Pero la noche perfecta se fracturó. A las 11:30 de la noche, la música pareció detenerse para unos pocos testigos que vieron a Isabella discutiendo acaloradamente con su novio, Javier, cerca de la Rosaleda. Las palabras fueron duras, los gestos tensos. 15 minutos más tarde, a las 11:45 de la noche, fue vista por última vez. Caminaba sola, con paso firme, dirigiéndose hacia el interior de la mansión. Después, el silencio. La novia se desvaneció. Se esfumó sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. La búsqueda inicial, torpe y superficial, concluyó con la teoría más cómoda para todos. Una fuga impulsiva,
el arrebato de una joven abrumada por la presión. Una mentira conveniente que permitió que la vida para algunos continuara. De vuelta en agosto de 2008, el eco de esa noche lejana resuena en la habitación vacía. Marcos sigue de pie, con el velo entre las manos. El polvo que levantó al derribar la pared falsa ya se ha asentado, cubriendo el suelo como una fina mortaja. La casa parece observar, contener la respiración, como si temiera que el descubrimiento de ese objeto pudiera despertar a los fantasmas que habitan en sus pasillos. El silencio ya no es pacífico, es un silencio expectante, cargado de tensión. El velo no es solo un trozo de tela, es una llave, una pieza perdida de un puzzle, que nadie se atrevió a completar. Y Marcos, sin saberlo, acababa de insertarla en la cerradura, a punto de abrir una puerta que llevaba 7 años sellada. Mientras sus dedos recorrían el delicado encaje, notó una rigidez inusual en uno de los pliegues. No era parte del diseño, era algo más, algo deliberadamente oculto entre las capas de tul. Con una mezcla de intriga y un creciente presentimiento, separó con cuidado la tela. Allí, doblada en un pequeño rectángulo perfecto, había una nota. El papel estaba amarillento, quebradizo por el paso del tiempo, y la tinta de la pluma se había desvaído ligeramente, pero las palabras seguían siendo legibles. No era un poema de amor, no era una confesión, era una instrucción, un plan secreto que reescribía por completo la historia de la novia a la fuga. El velo era el contenedor, pero esta nota era el verdadero mensaje en una botella. Marcos desdobló el papel con el pulso acelerado. La caligrafía era elegante, casi febril. Unas pocas líneas que lo cambiarían todo. La cámara se acerca lentamente, enfocando las palabras manuscritas mientras la voz de un narrador, quizás la de la futura inspectora del caso, resuena con una gravedad premonitoria. La pregunta no es cómo desapareció Isabella de la Torre, sino cómo fue posible que la verdad permaneciera oculta a simple vista, en el corazón mismo de su hogar. ¿Cuánto tiempo puede un secreto permanecer emparedado antes de que la verdad inevitablemente derribe los muros que lo contienen y arrastre a todos con ella? El misterio de la novia desaparecida no había terminado en 2001. En realidad no había hecho más que empezar. El aire de la habitación se espesó de repente, volviéndose casi irrespirable. Marcos sostuvo la nota con 2 dedos, como si el papel pudiera quemarle la piel. Las palabras, escritas con una caligrafía apresurada pero elegante, parecían flotar ante sus ojos. En el embarcadero a medianoche. Lejos de él. Trae los documentos. Te espero. Menos A. Un escalofrío recorrió su espalda, una sensación helada que nada tenía que ver con la temperatura de la mansión. Su mente, entrenada para ver líneas, ángulos y estructuras, ahora se enfrentaba a un abismo de implicaciones. Cada palabra era un golpe de martillo contra la historia oficial, la cómoda mentira de la novia a la fuga que la familia de la Torre había pulido durante 7 largos años. Aquel trozo de papel no era un recuerdo, era una prueba, una bomba de relojería que acababa de activarse. Su pulso se aceleró, martilleando en sus sienes. La historia que Clara le había contado, la de su prima Isabella, la joven impulsiva y abrumada que había abandonado todo en el altar, se desmoronaba. Aquella narrativa, aunque triste, tenía una lógica interna, una conclusión aceptada. Pero esta nota la destrozaba por completo. No hablaba de una huida desesperada, sino de un plan meticuloso, una cita clandestina con alguien identificado solo por una inicial. Y mencionaba documentos. ¿Qué tipo de documentos eran tan importantes como para llevárselos en mitad de tu propia boda? La imagen de Isabella como una víctima de sus propias emociones se desvaneció, reemplazada por la de una mujer con un propósito, una agenda secreta que de alguna manera había salido terriblemente mal. De repente, su desaparición no parecía una elección, sino una consecuencia. Se sintió un intruso, un profanador de secretos que no le pertenecían. Él era el arquitecto, el hombre que había llegado para traer luz y modernidad a aquellos muros antiguos. Se había casado con Clara, sí, pero siempre se había mantenido al margen de la densa y opresiva atmósfera de los de la Torre, de sus silencios cargados y sus miradas elocuentes. Ahora, con aquel velo y aquella nota en sus manos, se sentía arrastrado al epicentro mismo del oscuro legado familiar. No quería formar parte de ello, pero la verdad tenía un peso propio, una exigencia que no podía ignorar.
Sostener aquella nota era como sostener el destino de la familia en sus manos, y le aterraba la idea de que pudiera romperse, arrastrándolos a todos con él. Volvió a mirar a su alrededor. La habitación, a medio demoler, ya no era un simple espacio de trabajo. Las paredes desnudas, los montones de escombros, y el polvo que flotaba en los haces de luz, parecían parte de una escena congelada en el tiempo. Se imaginó a Isabella en ese mismo lugar, quizás la noche de su boda, escondiendo aquel velo con la nota dentro, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría sintiendo? El espacio se cargó de una presencia fantasmal, y el silencio de la mansión ya no era un vacío, sino una contención. La casa había estado guardando aquel secreto, esperando pacientemente a que alguien por fin hiciera las preguntas correctas, y derribara los muros equivocados. El primer pensamiento coherente que logró formar fue para Clara. Tenía que contárselo. ¿Pero cómo? ¿Cómo le dices a tu esposa que la historia sobre la que ha construido parte de su identidad familiar es una farsa? Clara había crecido a la sombra de su prima, la brillante y carismática Isabella. Su desaparición la había marcado profundamente, dejándole una herida de abandono y confusión. Esta nota no cerraría esa herida. La abriría de par en par, revelando que debajo no había una simple cicatriz, sino una infección de mentiras y engaños que llevaba 7 años supurando en la oscuridad. Mostrarle esto no era solo compartir un descubrimiento, era forzarla a confrontar la verdadera naturaleza de la gente a la que llamaba familia. La verdad podía ser liberadora, pero también increíblemente destructiva. Con un cuidado casi reverencial, dobló la nota por sus pliegues originales y la deslizó de nuevo entre las capas de tul del velo. El objeto había adquirido una nueva dimensión. Ya no era una reliquia romántica, sino un artefacto forense, el contenedor de la última comunicación conocida de Isabella de la Torre. El encaje, delicado y etéreo, parecía ahora una red, una trampa de seda que había capturado el último aliento de un plan secreto. Cada hilo, cada costura, parecía susurrar una parte de la historia que nadie se había molestado en escuchar. Era la pieza clave de un puzzle que la familia había decidido, conscientemente, no resolver, prefiriendo la comodidad de una mentira a la devastación de la verdad. Un sudor frío le recorrió la nuca al formular la pregunta inevitable. Si Isabella no se había fugado para empezar una nueva vida en algún lugar exótico, si su plan era encontrarse con A en el embarcadero a medianoche, ¿por qué nunca llegó? ¿Y dónde estaba ahora? La posibilidad de que siguiera viva, oculta en algún rincón del mundo, se desvaneció como el humo. La nota, escondida con tanto esmero, sugería que algo había salido mal, que alguien la había interceptado. El misterio de su desaparición se transformaba ahora en una sospecha mucho más siniestra. No se trataba de encontrar a una mujer perdida, sino de descubrir qué o quién le había impedido cumplir su plan aquella fatídica noche de junio de 2001. Salió de la habitación, llevando el velo con la delicadeza con que se transporta una bomba. Los largos y silenciosos pasillos de la mansión de la Torre parecían extenderse infinitamente ante él. Cada crujido del parqué bajo sus pies resonaba como un disparo en la quietud sepulcral de la casa. Pasó junto a los retratos al óleo de los antepasados de Clara, cuyas miradas severas y enigmáticas parecían seguirle, como si fueran los guardianes de los secretos que él estaba a punto de desvelar. Sentía el peso de generaciones de poder y control sobre sus hombros. Esta casa no era solo un edificio, era una fortaleza construida para proteger el legado de la familia, y él acababa de encontrar una brecha en sus muros, una que amenazaba con derrumbarlo todo. Vio a Clara a lo lejos, en el jardín, estaba podando las rosas, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. La imagen era casi dolorosamente idílica, el sol de la tarde, el aroma de las flores, la calma de una vida que, hasta ese momento, habían construido juntos sobre cimientos que él ahora sabía que eran falsos. Se detuvo un instante, debatiéndose entre el instinto de protegerla de aquel dolor, y la certeza de que no podía hacerlo. El secreto era demasiado grande, demasiado importante. Ocultárselo sería convertirlo en su cómplice, en un guardián más de las mentiras de los de la Torre. Y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer, ni siquiera por amor a ella. Este era el punto de no retorno. La nota no era solo una revelación sobre el pasado, era una promesa implícita para el espectador.
La historia de la novia a la fuga había muerto en esa habitación polvorienta. Ahora comenzaba una nueva narrativa, una investigación, una búsqueda de la verdad que obligaría a cada miembro de la familia a enfrentarse a sus demonios. El misterio de A, la naturaleza de los documentos y la identidad de él, se convertían en los motores de una trama que prometía desenterrar no solo lo que le ocurrió a Isabella, sino también la podredumbre que se escondía bajo la lujosa fachada de la familia de la Torre. El velo era el mapa, y Marcos acababa de decidir que seguiría su trazado hasta el final. Finalmente, acortó la distancia que le separaba de su esposa. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro mostraba una calma forzada. Clara levantó la vista de sus rosas y le sonrió, una sonrisa genuina y llena de luz que a él le partió el alma. Sabía que esa sonrisa estaba a punto de desaparecer. Extendió las manos, mostrándole el velo amarillento y frágil. Su voz sonó más grave de lo normal, cargada con el peso de lo que estaba a punto de desatar. Clara, dijo, y el nombre de su esposa sonó como el principio de una confesión. Estaba trabajando en la habitación de Isabella. Creo que he encontrado algo. Algo que lo cambia todo. El presente acababa de colisionar brutalmente con el pasado. Para entender la magnitud de lo que Marcos había desenterrado, es necesario retroceder en el tiempo, a una época en la que la mansión de la Torre no era un mausoleo de silencios, sino el epicentro del poder. La familia de la Torre no era simplemente rica, eran una institución, una dinastía cuyo apellido abría todas las puertas y cerraba todas las bocas. Su fortuna, cimentada en la industria naviera y diversificada en finanzas e inmuebles, les confería una armadura de impunidad. La mansión, una imponente construcción del siglo XIX con vistas al Cantábrico, era más que un hogar. Era una declaración de intenciones, una fortaleza diseñada para preservar un legado y ocultar cualquier debilidad. Don Ricardo de la Torre el patriarca, gobernaba este feudo con mano de hierro, proyectando una imagen de rectitud y tradición que ocultaba una obsesión patológica por el control absoluto sobre su familia y su imperio. En el centro de este universo gravitaba Isabella. A sus 24 años, no era la típica heredera destinada a una vida de ocio y filantropía. Graduada con honores en económicas por una prestigiosa universidad londinense, poseía una inteligencia afilada y una visión para los negocios que superaba con creces la de su padre. Isabella era carismática, magnética y ferozmente independiente. Veía el conglomerado familiar no como un tesoro que proteger, sino como una herramienta que modernizar, expandiendo sus horizontes hacia nuevas tecnologías y mercados internacionales. Esta ambición, sin embargo, la colocaba en una ruta de colisión directa con don Ricardo, quien veía sus ideas como una amenaza juvenil e imprudente a la estabilidad que él había construido con tanto esfuerzo. La tensión entre ambos era un secreto a voces, un murmullo constante bajo la opulenta superficie de la vida familiar. Don Ricardo de la Torre era un hombre forjado a sí mismo, o al menos esa era la leyenda que le gustaba perpetuar. Había heredado una empresa modesta y la había transformado en un gigante multinacional. Su éxito le había convencido de su propia infalibilidad. Para él, la lealtad era la máxima virtud y la desobediencia, el pecado capital. Amaba a Isabella, sí, pero de una manera posesiva y controladora, viéndola más como la futura guardiana de su legado, que como una mujer con derecho a sus propias decisiones. El miedo a que ella, con su carácter impulsivo y su mente brillante pero impredecible, pudiera desmantelar todo lo que él había creado, se había convertido en una obsesión. Su imagen pública de padre devoto y afligido tras la desaparición de su hija, era una obra maestra de la interpretación, una máscara que ocultaba el terror a perder el control. A la sombra de la radiante Isabella siempre había estado su prima, Clara. Huérfana de padres desde muy joven, fue acogida por sus tíos en la mansión, un gesto de aparente generosidad que siempre llevó implícita una deuda de gratitud. Clara era callada, observadora y sensible, cualidades que en el ecosistema de los de la Torre eran interpretadas como debilidad. Creció idolatrando y envidiando a su prima a partes iguales. Admiraba su fuerza y su libertad, pero resentía la facilidad con la que eclipsaba a todos a su alrededor. La desaparición de Isabella la dejó en un limbo emocional, atrapada entre el dolor genuino por la pérdida y una extraña sensación de liberación. Su lealtad a la familia, y en especial a su tío Ricardo, era profunda, arraigada en años de dependencia, lo que la convertía en una guardiana involuntaria de los secretos familiares. El novio,
Javier, completaba el cuadro de una perfección casi insultante. Proveniente de una familia de similar linaje y fortuna, su unión con Isabella no era solo un matrimonio, sino una fusión estratégica, la creación de una superpotencia económica y social. Era atractivo, educado y ambicioso, el yerno que cualquier patriarca desearía. Sin embargo, bajo esa fachada de hombre ideal se escondía una creciente frustración. Estaba enamorado de Isabella, pero también intimidado por ella. Sabía que en su relación, era ella quien llevaba las riendas, y la idea de vivir a su sombra le carcomía. La noche de la boda, la tensión entre ellos era palpable. La discusión que presenciaron algunos invitados no fue una simple pelea de novios, sino el clímax de meses de luchas de poder soterradas sobre el futuro de sus vidas y de la empresa. El 15 de junio de 2001, la mansión de la Torre se vistió de gala para acoger la que sería recordada como la boda del siglo. Más de 500 invitados, lo más granado de la élite política y empresarial del país, deambulaban por los jardines iluminados por miles de luces, mientras una orquesta interpretaba piezas clásicas. El champán corría como un río y el ambiente era de una euforia casi irreal. Era la máxima expresión del poder de los de la Torre, una demostración de fuerza y opulencia diseñada para deslumbrar y dejar claro quiénes ostentaban el control. Pero tras los brindis, las sonrisas forzadas y los vestidos de alta costura, se respiraba una tensión subyacente. Era la calma antes de la tormenta, el último acto de una obra familiar cuyo trágico desenlace estaba a punto de escribirse. Todo se precipitó en cuestión de minutos. A las 11:30 de la noche, varias personas vieron a Isabella y Javier discutiendo cerca de la Rosaleda, lejos del bullicio de la fiesta principal. Los gestos eran airados, las voces tensas, aunque nadie pudo escuchar las palabras exactas. 15 minutos después, a las 11:45 de la noche, una de las camareras del servicio de catering vio a Isabella entrar sola en la mansión. Su expresión no era la de una novia feliz, sino la de alguien con una determinación férrea, como si se dirigiera a una batalla en lugar de a su noche de bodas. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. A partir de ese momento, Isabela de la Torre se desvaneció, absorbida por la propia casa que la había visto nacer, dejando tras de sí solo un vestido de novia vacío y un silencio atronador. La narrativa oficial se construyó con una rapidez y una eficacia pasmosas. Ante la ausencia de la novia, la familia, liderada por un don Ricardo que interpretaba a la perfección su papel de padre desconsolado, sugirió la teoría de una fuga. Isabella, abrumada por la presión, había decidido abandonarlo todo. Era una historia plausible, casi romántica, que la prensa y la sociedad aceptaron sin demasiadas preguntas. La investigación inicial fue superficial, casi protocolaria, cohibida por el poder e influencia de la familia. Se aceptó la versión de la novia a la fuga, porque era la más cómoda para todos. Permitía a la familia de la Torre controlar el relato, evitar el escándalo y cerrar el capítulo más oscuro de su historia. Durante 7 años, esta mentira cuidadosamente elaborada funcionó, hasta que un arquitecto, ajeno a todo, decidió derribar una pared. La investigación original, en 2001, fue un ejercicio de deferencia y conveniencia. La policía local, deslumbrada por el apellido de la Torre y presionada por influencias que emanaban desde las más altas esferas, apenas arañó la superficie del caso. Se conformaron con la versión que don Ricardo les sirvió en bandeja de plata, la de una joven abrumada por un ataque de pánico nupcial. Sin embargo, 7 años después, el caso recaería en manos de la inspectora Sofía Vargas, una mujer de una pasta completamente diferente. Metódica, incisiva y con una reputación forjada en casos que otros habían abandonado, Vargas no veía apellidos ni cuentas bancarias, solo veía hechos, inconsistencias y, sobre todo, mentiras. Su llegada a la mansión de la Torre en 2008 marcaría el verdadero comienzo de la investigación, la antítesis de la farsa que se había representado 7 años antes, prometiendo una justicia que no se deja intimidar. La mansión no era solo un escenario sino un cómplice silencioso. Construida sobre un acantilado con vistas al mar, sus muros de piedra parecían diseñados para aislar a sus habitantes del mundo exterior, pero también para contener sus secretos. Cada habitación, cada pasillo, estaba impregnado de una historia de control y poder.
Los jardines, meticulosamente cuidados, eran un laberinto de setos y estatuas que ofrecían innumerables rincones para conversaciones privadas y actos ocultos. El embarcadero privado, al pie del acantilado, era una vía de escape, una conexión directa con la inmensidad del océano, un lugar de promesas y peligros. Era una jaula de oro donde la belleza y la opulencia servían como el más sofisticado de los camuflajes, un lugar perfecto para que una persona, o un crimen, desapareciera sin dejar rastro, absorbido por el lujo y la indiferencia. La relación entre Isabella y Javier era una obra de teatro para el público. De cara al exterior, eran la pareja dorada, la fusión perfecta de dos imperios. Pero en la intimidad, su dinámica era una constante lucha de poder. Isabella, con su energía arrolladora y su visión empresarial, trataba a Javier más como a un socio junior que como a un igual. Ella tomaba las decisiones importantes, tanto en su vida personal, como en los planes futuros para el conglomerado. Javier, por su parte, resentía profundamente este desequilibrio. Amaba la idea de Isabella, el trofeo que representaba, pero temía a la mujer real, la que le recordaba constantemente su propia mediocridad. Su discusión en la Rosaleda no fue sobre celos o dudas de última hora, fue sobre el control, sobre el acuerdo prenupcial que Isabella había modificado para asegurar su dominio absoluto sobre la empresa fusionada. Clara, la prima silenciosa, lo veía todo. Desde su posición periférica observaba las corrientes subterráneas que agitaban a la familia. Veía la furia contenida en la mirada de su tío Ricardo cada vez que Isabella le contradecía en público. Notaba la humillación mal disimulada de Javier tras cada reunión de negocios en la que su prometida lo dejaba en evidencia. Escuchaba los susurros del personal de servicio sobre las llamadas telefónicas secretas de Isabella a horas intempestivas. Clara era la cronista invisible de la desintegración familiar. Su silencio no era fruto de la ignorancia, sino del miedo. Sabía que en la casa de los de la Torre, el conocimiento era peligroso, y la lealtad, aunque fuera a una mentira, era la única forma de sobrevivir. Guardó todo lo que vio, y escuchó en un rincón de su mente, un archivo secreto que esperaría años para ser abierto. La figura de A, el misterioso destinatario de la nota, no era un completo desconocido en el círculo íntimo. Meses antes de la boda, corrían rumores sobre un tal Alejandro, un joven empresario tecnológico con ideas disruptivas que había intentado asociarse con el grupo de la Torre. Don Ricardo lo había rechazado con desdén, considerándolo un advenedizo. Sin embargo, Isabella había quedado fascinada por su visión, y se había reunido con él en secreto en varias ocasiones. Para don Ricardo esta relación era una doble traición, una deslealtad empresarial y una afrenta personal. La posibilidad de que su hija no solo desafiara su autoridad en los negocios, sino que también planeara una vida con alguien a quien él consideraba su enemigo, era una humillación insoportable. Esta sospecha alimentó su paranoia y su necesidad de control hasta llevarla a un punto de no retorno. Los documentos mencionados en la nota eran el verdadero corazón del conflicto. No se trataba de cartas de amor ni de planes de fuga románticos. Eran los papeles que certificaban la transferencia de un paquete mayoritario de acciones de don Ricardo a Isabella. Un movimiento estratégico que ella había diseñado para tomar el control efectivo del conglomerado familiar. La boda era la fecha límite que ella misma había impuesto. Don Ricardo había intentado posponer la firma con excusas, pero Isabella, astutamente, había vinculado la firma del traspaso a la propia celebración del matrimonio, convirtiendo el evento social en un ultimátum. Se iba a casar, sí, pero su verdadera unión iba a ser con el poder. Aquella noche, no planeaba huir de su vida, sino tomar posesión de ella de una vez por todas, dejando a su padre como una mera figura decorativa. Las semanas previas a la boda, la atmósfera en la mansión se volvió irrespirable. La fachada de felicidad familiar se resquebrajaba cada día un poco más. Las cenas se desarrollaban en un silencio tenso, roto solo por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Don Ricardo pasaba horas encerrado en su despacho, realizando llamadas furiosas. Isabella, por su parte, se mostraba cada vez más desafiante y segura de sí misma, como una reina a punto de ser coronada. El personal de la casa caminaba de puntillas, evitando cruzar miradas con los miembros de la familia, testigos mudos de una guerra fría que estaba a punto de estallar.
Era una calma antinatural, la quietud que precede a los desastres, donde todos sentían que algo terrible estaba a punto de suceder, aunque nadie se atreviera a ponerle nombre. La mañana del 15 de junio de 2001 amaneció con un sol radiante, una ironía cruel del destino. Los camiones del catering comenzaron a llegar, los floristas adornaban los jardines con miles de rosas blancas y la orquesta afinaba sus instrumentos. En la habitación de Isabella, el vestido de novia, una creación de un diseñador parisino valorada en más de 50.000 euros, colgaba como un espectro de seda y encaje. Todo estaba perfectamente orquestado para proyectar una imagen de ensueño, de felicidad y de poder, pero era solo eso, una imagen. Detrás del telón, los actores principales de aquel drama se preparaban para su última función. La novia afilaba sus armas, el padre planeaba su defensa, y el novio esperaba, impotente, el resultado de una batalla que no era la suya. La cuenta atrás para la tragedia había comenzado. La reacción de Clara fue una fractura silenciosa. Al ver el velo, sus ojos se llenaron de una nostalgia dolorosa, como si estuviera viendo un fantasma de su juventud. Pero cuando Marcos le mostró la nota, esa nostalgia se transformó en un pánico helado. Sus dedos temblorosos rozaron el papel amarillento, negándose a aceptar lo que sus ojos leían. No puede ser, susurró, más para sí misma que para Marcos. Ella se fue. Tío Ricardo dijo que estaba abrumada, que necesitaba escapar. Las palabras sonaban huecas, un mantra repetido durante 7 años que de repente había perdido todo su poder. La historia oficial, esa armadura que la había protegido de las preguntas más dolorosas, acababa de hacerse añicos contra la caligrafía febril de su prima. La verdad, o al menos un fragmento de ella, estaba en sus manos, y pesaba como una losa de granito. La discusión que siguió fue tensa y en susurros, como si temieran que las propias paredes de la mansión pudieran escucharles. Marcos, con su lógica pragmática, insistía en que debían llamar a la policía de inmediato. Esto no es un recuerdo, Clara, es una prueba. Alguien sabía de esto, alguien mintió. Pero para Clara, llamar a la policía significaba desatar un cataclismo. Significaba traicionar a su tío, el hombre que la había criado, y arrastrar el apellido de la Torre por el fango de un escándalo que haría palidecer al de la supuesta fuga. El miedo, un sentimiento que había aprendido a dominar en aquella casa, la paralizaba. Se debatía entre la lealtad a un pasado construido sobre mentiras, y la lealtad a su marido, el hombre que le ofrecía un futuro basado en la verdad, por muy devastadora que ésta fuera. Finalmente, con lágrimas en los ojos, asintió. La llegada de la inspectora Sofía Vargas, 2 horas más tarde, marcó un cambio irreversible en la atmósfera de la mansión. No llegó con la deferencia que la policía local había mostrado 7 años atrás. Vargas era una mujer de unos 45 años, de mirada penetrante y gestos económicos, que vestía un traje funcional que contrastaba brutalmente con la opulencia decadente del entorno. No se dejó impresionar por los techos altos, los retratos al óleo ni por el nombre de la torre. Su presencia era un bisturí a punto de diseccionar un cuerpo enfermo. Saludó a Marcos y a Clara con una inclinación de cabeza, sus ojos evaluando cada detalle, desde el polvo en el suelo hasta la tensión en sus rostros. Entró en la casa no como una invitada, sino como una fuerza de la naturaleza a la que no se le podían cerrar las puertas. En la antigua habitación de Isabella, la inspectora Vargas examinó el velo y la nota, con una meticulosidad casi clínica. Usando guantes de látex, los colocó sobre una superficie limpia, fotografiándolos desde varios ángulos antes de guardarlos en bolsas de pruebas separadas. Su silencio era más intimidante que cualquier interrogatorio. ¿La caligrafía coincide con la de su prima, señora de la Torre?, preguntó a Clara, sin apartar la vista de la nota. Clara apenas pudo articular un sí. Vargas se volvió hacia Marcos. ¿Usted no encontró nada más? ¿Ni un diario, ni cartas, ni ninguna otra cosa que sugiera un plan? Sus preguntas eran directas, desprovistas de emoción, diseñadas para extraer hechos puros. En menos de 10 minutos, había desmantelado la narrativa familiar y establecido una nueva premisa. Isabella de la Torre no se fugó, fue interceptada. Y el punto de partida de su investigación sería esa misma casa. La decisión no se hizo esperar. La inspectora Vargas, con una calma implacable, solicitó una orden de registro para toda la propiedad.
La noticia cayó como una bomba en el despacho de don Ricardo. El patriarca, convocado por su sobrina, recibió a la inspectora con una fachada de cooperación y dolor contenido, la misma máscara que había perfeccionado durante 7 años. Ofreció su total colaboración, hablando de su inmenso dolor y su eterna esperanza de encontrar a su hija. Pero Vargas no se inmutó ante su actuación. Le explicó, con una frialdad procesal, que el hallazgo de la nota convertía la mansión en una potencial escena del crimen y que cada rincón sería examinado. Por primera vez en mucho tiempo don Ricardo de la Torre se enfrentaba a alguien a quien no podía controlar, y el pánico, apenas perceptible, asomó como una fisura en su mirada de acero. El registro comenzó al amanecer del día siguiente. La mansión, ese bastión de privacidad y poder, fue invadida por un ejército silencioso de especialistas forenses. Equipos con monos blancos se movían con una eficiencia metódica por los salones, las bibliotecas y los dormitorios, desempolvando el pasado con pinceles y reactivos químicos. El contraste era casi surrealista, la tecnología del siglo XXI profanando un santuario del siglo XIX. Cada objeto, desde un libro en una estantería hasta una mancha en una alfombra, era examinado y catalogado. La tensión era palpable. Clara y Marcos observaban desde la distancia, convertidos en espectadores de la demolición de su propia historia familiar. Don Ricardo permanecía encerrado en su despacho, escuchando los ecos de la investigación que resonaban por los pasillos, cada paso de los agentes un martillazo más en el ataúd de sus secretos. La búsqueda se prolongó durante horas, sin resultados concluyentes. Los perros de la unidad canina no encontraron rastros relevantes, y las pruebas de luminol en las habitaciones principales dieron negativo. Cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, la inspectora Vargas dirigió su atención al antiguo salón de baile, un ala de la mansión que llevaba años en desuso, utilizada como un improvisado almacén. El aire allí era denso y olía a polvo y a tiempo estancado. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían una congregación de fantasmas. Y en una esquina, anacrónico y monstruoso, había un viejo congelador industrial de acero inoxidable, del tipo que se usaría para un gran evento de catering. Estaba desenchufado, cubierto por una gruesa capa de polvo, pero su puerta estaba cerrada con una firmeza inusual, casi hermética. Un agente joven comentó en voz baja, «Parece sellado». Esa simple observación lo cambió todo. La inspectora Vargas ordenó a 2 agentes que forzaran el congelador. El metal crujió en protesta, el sonido agudo rompiendo el silencio sepulcral del salón. Tras varios intentos, la puerta cedió con un silbido sordo, liberando una bocanada de aire gélido y un olor indescriptible, una mezcla de frío antiguo y descomposición contenida. Al principio, solo vieron una masa de escarcha, y lo que parecían ser telas blancas. Uno de los agentes, utilizando una linterna, iluminó el interior. El haz de luz se deslizó sobre la seda de un vestido de novia, ahora rígido y manchado, hasta que encontró un rostro. Pálido, sereno, con los ojos cerrados y perfectamente conservado por el frío. Era Isabela de la Torre. La novia no se había fugado. Durante 7 años, había estado esperando en la oscuridad helada, a pocos metros del lugar donde todos la habían visto por última vez. El silencio que siguió al descubrimiento fue más denso y pesado que los 7 años de mentiras que lo habían precedido. Clara se derrumbó, un sollozo ahogado escapando de sus labios mientras Marcos la sostenía, su propio rostro una máscara de incredulidad y horror. La imagen de Isabella, preservada como una escultura de hielo en su tumba de acero, se grabó a fuego en su mente. Era una visión grotesca, la antítesis de la novia radiante que recordaban las fotografías. La inspectora Vargas, sin embargo, permaneció impasible. Su voz cortó el aire cargado de emoción con una precisión quirúrgica. Despejen la sala. Nadie toca nada. Esto es una escena del crimen. Su equipo se movió con una eficiencia deshumanizada, acordonando el salón de baile, sus cámaras y luces forenses profanando la oscuridad que había guardado el secreto de Isabella durante tanto tiempo. La tragedia familiar se había convertido en un expediente, el dolor en una prueba. El equipo forense comenzó su meticuloso trabajo bajo la atenta mirada de Vargas. El cuerpo de Isabella estaba congelado en una postura casi pacífica, una mano delicadamente posada sobre el pecho, como una Julieta en su cripta. El vestido de novia,
una creación de alta costura valorada en miles de euros, estaba manchado y endurecido por la escarcha, pero intacto. No había signos de lucha, ni desgarros en la delicada tela. El doctor Mateo, el patólogo forense, señaló a la inspectora la ausencia total de lesiones defensivas en las manos y brazos visibles. Quienquiera que hiciera esto, no encontró resistencia, murmuró. La conservación era asombrosa. El frío extremo había detenido el tiempo, preservando no solo el cuerpo, sino también la escena del crimen en su estado más puro. Cada fibra de seda, cada pliegue congelado, era un testimonio mudo de los últimos momentos de Isabella. Cuando don Ricardo fue informado, su reacción fue una tormenta controlada. Entró en el salón, flanqueado por su abogado, y al ver la figura de su hija siendo preparada para el traslado, su rostro se contrajo en una máscara de dolor insoportable. Se apoyó en la pared, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían brotar de lo más profundo de su alma. «Mi niña, mi pequeña Isabella». «¿Quién pudo hacerte esto?», clamaba al aire, una pregunta dirigida tanto al cielo como a la inspectora. Sin embargo, Vargas notó algo incongruente en su dolor. Sus ojos, aunque enrojecidos, permanecían secos, analíticos, escrutando cada movimiento del equipo forense. Era la actuación de un hombre acostumbrado a controlar todas las variables, incluso su propio duelo. Su dolor era demasiado perfecto, demasiado elocuente, y eso lo convertía en el principal sospechoso en la mente de la inspectora. Las primeras horas de la autopsia en el Instituto Anatómico Forense confirmaron las observaciones iniciales. El informe preliminar llegó al escritorio de Vargas a las 3 de la madrugada. Causa de la muerte: asfixia. Pero lo más revelador era lo que precedió a la asfixia. No había marcas de estrangulamiento en el cuello, ni signos de que se hubiera usado una almohada o una bolsa. La tráquea y los pulmones no presentaban obstrucciones. Era una asfixia posicional o química, algo mucho más sutil y difícil de probar. El cuerpo de Isabella no había luchado. La habían matado mientras estaba inconsciente o incapacitada. Esta revelación descartaba un ataque de ira o una confrontación violenta. El asesino no había actuado movido por la pasión del momento. Había actuado con una frialdad metódica, asegurándose de que su víctima se apagara en silencio, sin dejar marcas visibles. La noticia se filtró a la prensa antes del amanecer, y el escándalo estalló con la fuerza de un huracán. La mansión de la Torre, antes un símbolo de poder y discreción, se convirtió en el epicentro de un circo mediático. Unidades móviles de todas las cadenas nacionales se agolpaban en las puertas de la finca, sus cámaras apuntando como cañones hacia la casa. La historia de la novia a la fuga se había transformado en la macabra leyenda de «La novia en el congelador». Los titulares eran brutales, las especulaciones descabelladas. Cada miembro de la familia, pasado y presente, fue puesto bajo el microscopio del escrutinio público. Javier, el novio abandonado, vio su vida actual desmoronarse cuando su rostro volvió a ocupar las portadas de los periódicos. La presión sobre la inspectora Vargas se multiplicó por 10, pero ella la ignoró, concentrándose en la única verdad que importaba, la que contaba el cuerpo de Isabella. La investigación del congelador industrial arrojó la primera pista tangible. Era propiedad de Catering del Norte, la empresa que sirvió en la boda de 2001. Contactados por la policía, los registros de la compañía eran claros. El congelador, junto con otros equipos, debía ser recogido el 18 de junio de 2001, 3 días después del evento. Sin embargo, una llamada telefónica el día 17 canceló la recogida. La orden, según el Albarán, provino directamente de la oficina de don Ricardo de la Torre. La excusa fue que la familia estaba interesada en comprarlo. Nunca se pagó, y con la conmoción de la desaparición, la empresa simplemente lo dio por perdido en su inventario. Por primera vez, la inspectora Vargas tenía una conexión física, un acto administrativo que vinculaba directamente al patriarca con el instrumento que había servido como ataúd para su hija durante 7 años. Era la primera pieza del puzzle que encajaba perfectamente. El informe toxicológico completo llegó 48 horas después, y fue la pieza que lo cambió todo. En el torrente sanguíneo de Isabella se encontró una concentración masiva de benzodiazepinas, específicamente lorazepam, un potente ansiolítico y sedante.
La dosis era más de 10 veces la terapéutica, suficiente para inducir un coma profundo y suprimir el sistema respiratorio. La causa de la muerte fue finalmente establecida: asfixia por depresión respiratoria inducida por sobredosis de fármacos. No la habían asfixiado con las manos. La habían ahogado químicamente desde dentro. Vargas sintió un escalofrío. Este no era el asterisco modus operandi asterisco de un amante despechado o un rival de negocios. Era el método de alguien que quería un control total sobre la situación. Alguien que podía administrar un sedante sin levantar sospechas, quizás en una bebida, y luego simplemente esperar a que la vida se extinguiera. Con esta nueva revelación, la nota encontrada en el velo y la misteriosa inicial A pasaron a un segundo plano. La investigación dio un giro de 180 grados. Vargas ordenó a su equipo que investigara todas las recetas médicas emitidas a los residentes de la mansión en los meses previos a junio de 2001. ¿Quién tenía acceso a sedantes de prescripción? La lista de sospechosos se redujo drásticamente. Ya no buscaban a un extraño que se citó con Isabella en el embarcadero. Buscaban a alguien del círculo más íntimo. Alguien que conocía sus rutinas. Alguien en quien ella confiaba lo suficiente como para aceptar una bebida la noche de su boda. La sospecha, que antes era una niebla difusa, ahora se solidificaba apuntando con una claridad aterradora hacia el interior de los muros de la mansión. El asesino no había venido de fuera. El asesino siempre había estado en casa. La revelación del informe toxicológico cayó sobre la mesa de la inspectora Vargas como una sentencia de muerte dictada 7 años atrás. Isabella de la Torre no había sido víctima de un acto de violencia pasional, sino de una ejecución química fría y metódica. La presencia masiva del lorazepam en su organismo reescribía por completo el guión del crimen. El asesino no había necesitado fuerza bruta sino confianza y acceso. Alguien le había administrado el sedante, probablemente en una copa de champán durante la celebración, y luego había esperado pacientemente a que la vida se extinguiera en un silencio absoluto. Esta nueva verdad era mucho más aterradora que cualquier crimen pasional, pues implicaba un nivel de premeditación y una frialdad emocional que solo podían nacer de un odio profundo y largamente cultivado, oculto tras una máscara de afecto. Con la causa de la muerte establecida, la investigación de Vargas dio un giro de 180 grados, abandonando las arenas movedizas de las relaciones sentimentales, para adentrarse en el terreno firme de la farmacología y el acceso. La pregunta clave ya no era quién amaba o odiaba a Isabella, sino quién en esa casa tenía una prescripción médica para benzodiazepinas en 2001. La inspectora ordenó a su equipo una búsqueda exhaustiva en los archivos de farmacias y registros médicos de toda la región. El círculo de sospechosos, que antes parecía abarcar a amantes secretos y rivales despechados, se encogió drásticamente, cerrándose como un lazo corredizo alrededor de los habitantes de la mansión. El asesino no era un fantasma exterior, era alguien que dormía bajo el mismo techo, alguien cuya ansiedad o insomnio le proporcionó el arma homicida perfecta. Mientras la prensa y los detectives más jóvenes seguían obsesionados con la figura del amante fantasma, personificado en la misteriosa inicial A, la inspectora Vargas utilizaba esa pista falsa como una cortina de humo. Permitió que la atención mediática se centrara en Alejandro, el antiguo rival de negocios de don Ricardo, mientras ella profundizaba en el círculo familiar. El interrogatorio a Javier, el exnovio, fue revelador. Visiblemente afectado, confesó que su acalorada discusión con Isabella en la Rosaleda no fue por celos, sino por negocios. Ella le había comunicado su intención de reestructurar el acuerdo prenupcial, para limitar drásticamente su poder en la futura empresa fusionada. Ella no huía de mí, dijo Javier con amargura, huía hacia algo mucho más grande, y yo solo era un obstáculo en su camino. La investigación sobre Alejandro, el supuesto A, culminó en un callejón sin salida, tal y como Vargas había previsto. Tras localizarlo en Singapur, donde dirigía una exitosa empresa tecnológica, su coartada para la noche del 15 de junio de 2001 resultó ser inexpugnable. No solo se encontraba en un vuelo transoceánico en el momento del crimen, sino que los registros de inmigración y las tarjetas de embarque lo confirmaban sin ningún género de dudas. La pista del amante secreto, que parecía tan prometedora, y que había alimentado la narrativa de la fuga durante años, se desvaneció como el humo.
Su propósito, sin embargo, había sido cumplido: desviar la atención del verdadero epicentro del crimen, el corazón mismo de la familia de la Torre. La nota en el velo no era una pista, era una obra de desinformación. Con la teoría del amante definitivamente descartada, Vargas se centró en la pura logística del crimen. ¿Cómo era posible mover el cuerpo de una mujer adulta, aunque inconsciente, a través de una mansión repleta con más de 500 invitados y docenas de miembros del personal de servicio, hasta un congelador en un salón adyacente, sin que nadie viera absolutamente nada? La respuesta era tan simple como escalofriante. Solo podía hacerlo alguien con una autoridad incuestionable. Alguien cuyos movimientos no generaran sospechas. Alguien que pudiera dar una orden y ser obedecido sin preguntas. Alguien que pudiera decir: esta zona está cerrada, o necesito que este salón se quede vacío, y que nadie se atreviera a contradecirle. El asesino no solo conocía la casa como la palma de su mano, la gobernaba. La verdadera naturaleza de los documentos que Isabella planeaba llevarse emergió de las profundidades polvorientas de un archivo corporativo que la familia había intentado mantener sellado. El equipo de Vargas, armado con una orden judicial, recuperó los borradores de un acuerdo de transferencia de acciones fechado en junio de 2001. No se trataba de papeles para una nueva vida en el extranjero, sino de un golpe de estado empresarial. Isabella había utilizado la boda como una fecha límite para que su padre, don Ricardo, firmara la cesión de un paquete de control de acciones que la convertiría en la presidenta ejecutiva de facto de todo el conglomerado de la Torre. El motivo del asesinato se transformó de repente. No era un crimen pasional, sino una lucha a muerte por el control de un imperio valorado en miles de millones de euros. Los documentos eran un manifiesto de la ambición de Isabella. Detallaban un plan de modernización radical, la venta de activos tradicionales y una fuerte inversión en sectores tecnológicos, exactamente la visión que compartía con Alejandro. El acuerdo relegaba a don Ricardo a un puesto honorífico, una figura decorativa sin poder real de decisión. Era una humillación calculada, el acto final de una hija que se sentía ahogada por el control de su padre, y que había decidido tomar las riendas de su destino y del legado familiar de la manera más contundente posible. La noche de su boda, Isabella no planeaba fugarse con un amante, planeaba coronarse como la nueva reina del imperio de la Torre, con o sin el consentimiento de su padre. Iba a encontrarse con Alejandro en el embarcadero no para huir, sino para sellar su primera gran alianza como nueva líder. De repente todas las piezas del puzzle cambiaron de forma y encajaron con una claridad aterradora. La discusión con Javier no fue una pelea de novios, sino la notificación de su inminente degradación en la jerarquía de poder. La cita secreta con Alejandro no era un encuentro romántico, sino una reunión de negocios estratégica. Y la desesperación de don Ricardo no era la de un padre que temía perder a su hija por un capricho amoroso, sino la de un rey a punto de ser destronado por su propia heredera. Isabella había subestimado la ferocidad con la que su padre se aferraba al poder, un poder que él mismo había construido y que no estaba dispuesto a ceder bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a su propia sangre. La batalla no era por el corazón de Isabella, sino por el alma del imperio. Vargas sabía que necesitaba un eslabón humano, una prueba que conectara directamente a don Ricardo con los sedantes. Su equipo inició una discreta ronda de entrevistas con el personal de servicio que había trabajado en la mansión en 2001, muchos de ellos ya jubilados y dispersos por todo el país. Finalmente, dieron con una antigua ama de llaves, una mujer mayor que ahora vivía en un pequeño pueblo de Galicia. Con la voz temblorosa recordó perfectamente las semanas previas a la boda. Recordó la ansiedad extrema de don Ricardo, sus noches de insomnio, y cómo se quejaba constantemente de la presión. Y lo más importante, recordó ver en su mesilla de noche un frasco de pastillas recetadas. El nombre del medicamento se le había quedado grabado: lorazepam. La investigación comenzó a encontrar una resistencia sutil pero palpable. Una solicitud de registros financieros tardaba semanas en ser procesada. Un superior de Vargas la llamó a su despacho para sugerirle que actuara con extrema cautela, debido a la sensibilidad del caso y la influencia de la familia de la Torre. La inspectora comprendió que no solo estaba luchando contra un asesino, sino contra una red de poder y lealtades construida durante décadas, un sistema diseñado para proteger a hombres como don Ricardo de las consecuencias de sus actos.
El caso se había convertido en algo personal. Ya no se trataba solo de resolver un asesinato y hacer justicia para Isabella. Se trataba de demostrar que nadie, por muy rico o poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. La escalada del conflicto ya no era solo investigativa, sino institucional. En la fría luz de la madrugada, la inspectora Vargas contemplaba el gran tablero de corcho en su oficina. La foto de la radiante Isabella en el día de su boda ocupaba el centro. A su alrededor, un entramado de hilos rojos conectaba el informe toxicológico, los documentos corporativos, el testimonio del ama de llaves y la factura del congelador que nunca fue recogido por orden expresa de don Ricardo. La nota encontrada en el velo estaba apartada, marcada con un interrogante, ahora entendida como una brillante maniobra de distracción. Todas las líneas, todas las pruebas, todos los silencios, convergían en un único punto: la imponente figura del patriarca. El conflicto había alcanzado su punto álgido. Vargas tenía el motivo, el arma y la oportunidad, solo le faltaba la confesión, y estaba dispuesta a derribar el imperio entero para conseguirla. La confirmación llegó a través de un archivo polvoriento de una farmacia de barrio. Un documento en papel carbón que había sobrevivido milagrosamente al paso del tiempo. El registro era inequívoco: una prescripción de lorazepam de alta dosis a nombre de Ricardo de la Torre, fechada el 2 de mayo de 2001, apenas 6 semanas antes de la boda. La receta había sido renovada 2 veces. El testimonio de la anciana ama de llaves dejaba de ser un recuerdo brumoso para convertirse en una prueba forense. La inspectora Vargas sintió el peso de aquella hoja de papel en sus manos. Era el eslabón perdido, la conexión física y tangible entre el patriarca y el arma química que había silenciado a su hija. Ya no era una teoría basada en la psicología y el motivo. Era un hecho documentado. La soga, invisible pero implacable, comenzaba a ajustarse alrededor del cuello de don Ricardo, y cada nuevo descubrimiento era un tirón más. El siguiente paso de la investigación fue un ejercicio de exclusión metódico y exhaustivo. Vargas ordenó a su equipo que rastreara el historial médico de cada persona que residió o tuvo acceso frecuente a la mansión en 2001, desde Clara y la difunta madre de Isabella hasta el propio Javier. Los resultados fueron llegando uno por uno, cada informe negativo un clavo más en el ataúd de la inocencia de don Ricardo. Nadie más en el círculo íntimo tenía prescripción o acceso a sedantes de esa naturaleza. El arma homicida no solo estaba en la casa, pertenecía sin lugar a dudas al hombre que había interpretado el papel de padre desconsolado con una maestría digna de un actor. La posibilidad de un tercero, de un intruso, se desvaneció por completo. El monstruo no había entrado en la casa aquella noche. El monstruo ya vivía dentro, en la suite principal. La investigación, sin embargo, chocó con su primer muro de granito, una resistencia que no provenía de la familia sino del propio sistema. Una mañana, el archivo que contenía los borradores del acuerdo de transferencia de acciones, la prueba irrefutable del motivo del asesinato, desapareció de la sala de evidencias. No hubo forcejeo, ni rastro de una entrada no autorizada. Fue un trabajo limpio, interno. Alguien con acceso y conocimiento había eliminado la pieza más incriminatoria del puzzle. La inspectora Vargas comprendió en ese instante que su enemigo no era solo un hombre poderoso, sino una red de influencias tejida en las entrañas mismas de la institución que ella representaba. La mansión de la Torre extendía sus tentáculos mucho más allá de sus muros de piedra, y uno de ellos estaba en su propio departamento. La caza del asesino se convirtió también en una caza de topos. A partir de ese momento la paranoia se instaló en el equipo de Vargas. La inspectora redujo su círculo de confianza a 2 detectives leales, trabajando en secreto fuera de los canales oficiales. Las reuniones se celebraban en coches aparcados en calles anónimas, y la información crítica se guardaba en dispositivos personales. El caso oficial seguía su curso burocrático, una fachada para el público y para el traidor que se escondía entre ellos, mientras la verdadera investigación se movía en las sombras. La presión sobre Vargas se duplicó. No solo debía construir un caso hermético contra un hombre que parecía intocable, sino que también debía proteger sus pruebas de sus propios compañeros. El aire en la comisaría se enrareció, cada mirada era una sospecha, cada conversación un posible riesgo.
La lucha por la justicia para Isabella se había transformado en una guerra silenciosa contra la corrupción. Mientras tanto, en la opresiva quietud de la mansión, Marcos insistía a Clara para que escarbara en los rincones más profundos de su memoria. Atormentada por la culpa y el horror, Clara comenzó a experimentar destellos del pasado, imágenes fragmentadas de la noche de la boda que su mente había bloqueado durante años. Un recuerdo, en particular, emergió con una claridad dolorosa. Vio a su tío Ricardo en el pasillo que conducía al salón de baile, hablando en voz baja pero firme con el jefe del servicio de catering. No recordaba las palabras, pero sí el gesto final de su tío, un movimiento tajante con la mano, un ademán de cierre, de finalización, que en su momento le pareció un simple gesto de autoridad, pero que ahora, a la luz de la verdad, adquiría un significado siniestro y definitivo. Fue una orden, no una petición. Siguiendo el hilo del recuerdo de Clara, la inspectora Vargas localizó al antiguo jefe de catering, un hombre llamado Miguel Soler, que ahora regentaba un pequeño restaurante en la costa. Al principio, Soler se mostró reacio, su lealtad comprada con años de generosos contratos con los de la Torre. Pero ante la insistencia de Vargas, y la amenaza implícita de una acusación por obstrucción a la justicia, su fachada se resquebrajó. Confesó que, aquella noche, don Ricardo le había entregado un sobre con 10.000 euros en efectivo, una gratificación desmesurada, con la orden expresa de que su equipo recogiera todo y desalojara el ala oeste de la mansión, incluido el salón de baile, antes de la 1 de la madrugada. La excusa fue que la familia necesitaba privacidad absoluta. Don Ricardo no solo había despejado la escena del crimen, había pagado para asegurarse de que no hubiera testigos. La red de corrupción se reveló aún más profunda cuando el equipo de Vargas investigó al juez que había archivado el caso de la desaparición de Isabella en 2001 con una celeridad sospechosa. Los registros financieros de la época destaparon una transacción anómala. Meses después de cerrar el caso, el juez había recibido un préstamo personal de 300.000 euros de una sociedad de inversión fantasma. Rastreando el origen de los fondos, Vargas descubrió que la sociedad era una filial controlada por el conglomerado de la Torre. El préstamo nunca fue devuelto. La justicia no había sido ciega, había sido comprada. El silencio que había rodeado la desaparición de Isabella durante 7 años, no solo se había construido con el miedo de la familia, sino con el dinero del patriarca. Un dinero que había corrompido cada estamento que debería haberla protegido. Las implicaciones políticas del caso escalaron hasta un punto crítico. El superior de Vargas la convocó a una reunión a puerta cerrada. El tono ya no era de sugerencia, sino de advertencia. «Inspectora, está usted removiendo cimientos muy profundos», le dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. «El imperio de la Torre tiene conexiones en el gobierno, en la banca. Si sigue por este camino, no solo se arriesga a destruir a una familia, sino a desestabilizar equilibrios de poder que ni usted ni yo comprendemos del todo. Le sugiero, por el bien de su carrera y de la estabilidad de este departamento, que se centre en pruebas concluyentes y deje de perseguir fantasmas». La amenaza era velada pero inequívoca. Vargas entendió que si fallaba, no solo perdería el caso, sería devorada por el mismo sistema que intentaba depurar. Pero la prueba concluyente que su superior exigía llegó de la mano de la ciencia. El laboratorio forense, analizando la nota encontrada en el velo, hizo un descubrimiento que lo cambió todo. La caligrafía, aunque intentaba imitar un estilo apresurado, tenía trazos de la escritura formal y controlada de don Ricardo. Sin embargo, la verdadera bomba estaba en el papel. El análisis de las fibras y las marcas de agua reveló que el tipo de papel de lino utilizado en la nota no había sido fabricado ni comercializado hasta finales de 2004. Era científicamente imposible que Isabella hubiera escrito esa nota en 2001. La nota no era un mensaje de la víctima, era una coartada plantada por el asesino, una pieza de desinformación cuidadosamente elaborada años después del crimen para construir una narrativa falsa en caso de que el cuerpo fuera descubierto. Este hallazgo transformó la percepción del crimen y del criminal. Don Ricardo ya no era un padre que, en un arrebato de pánico y desesperación por retener el control, había cometido un error fatal. Se reveló como un estratega frío y calculador, un maestro de la manipulación que no solo había asesinado a su hija, sino que había pasado los siguientes años construyendo metódicamente una realidad alternativa.
Había ocultado el cuerpo, sobornado a la justicia y finalmente, había plantado una pista falsa en el lugar más sagrado, el velo de novia, profanando la memoria de su hija para protegerse. Su maldad no era impulsiva, sino cerebral, paciente y absolutamente desprovista de cualquier remordimiento. Era la obra de un sociópata que veía a las personas, incluida su propia hija, como piezas en su tablero de ajedrez. Con el puzzle casi completo, la inspectora Vargas tomó una decisión audaz. Sabía que un enfrentamiento directo con don Ricardo en un interrogatorio formal sería inútil, sus abogados y su influencia lo protegerían. La única forma de derribar sus defensas era a través de una implosión emocional, atacando el último pilar de su fachada, la lealtad familiar. Reunió todas las pruebas en un dossier, el informe de la farmacia, la confesión del jefe de catering, la prueba del soborno al juez, y la más devastadora de todas, el análisis del papel anacrónico de la nota. Pero no se lo presentó a un fiscal. Su plan era mucho más arriesgado y personal. Iba a presentárselo a Clara, convirtiendo a la última guardiana de los secretos familiares en el arma definitiva para destruir al patriarca desde dentro. La batalla final no se libraría en una sala de interrogatorios, sino en el corazón de la mansión de la Torre. La noche cayó sobre la mansión de la Torre como un sudario de terciopelo negro, pesado y sofocante. Una tormenta eléctrica gestándose sobre el Cantábrico comenzó a lanzar sus primeros destellos en el horizonte, iluminando fugazmente los contornos de la imponente construcción. Dentro, en el gran salón, Clara sostenía el dossier que la inspectora Vargas le había entregado. No era un simple conjunto de papeles, era el veredicto de una vida, la autopsia de 7 años de mentiras. Marcos permanecía a su lado, una presencia silenciosa y sólida, pero sabía que este último paso debía darlo ella sola. El peso de la carpeta de cartón sobre la mesa de caoba parecía anclar la habitación entera, deteniendo el tiempo y el aire, creando un vacío expectante que solo la verdad, por muy monstruosa que fuera, podría llenar. Clara se sentó, sus manos temblorosas suspendidas sobre la cubierta del dossier. Durante años, había vivido en la cómoda ambigüedad del no saber, refugiada en la versión oficial que su tío Ricardo había cincelado con tanto esmero. Abrir esa carpeta significaba demoler ese refugio, ladrillo a ladrillo, y enfrentarse a la intemperie de una realidad insoportable. Significaba traicionar al hombre que la había criado, el único pilar que le quedaba en el mundo, para hacer justicia a la prima a la que siempre había admirado y temido a partes iguales. Era una elección imposible entre dos lealtades, entre el pasado que la había definido, y el futuro que la verdad le exigiría. Con un suspiro que fue casi un sollozo, sus dedos finalmente se cerraron sobre el borde del cartón y lo abrieron, sabiendo que nada volvería a ser igual. La primera página fue un golpe seco y clínico. Una fotocopia nítida de la receta médica, con el nombre de Ricardo de la Torre y el fármaco lorazepam, claramente legibles. Junto a ella, un extracto del informe toxicológico, con términos fríos y científicos que describían la concentración masiva del sedante en el torrente sanguíneo de Isabela. Las palabras, sobredosis letal y depresión respiratoria, flotaban ante sus ojos, desprovistas de emoción pero cargadas de una violencia silenciosa y aterradora. Pudo imaginar a su prima, radiante en su vestido de novia, bebiendo de una copa sin saber que contenía no solo champán, sino el veneno que apagaría su luz para siempre. El arma homicida no había sido una pistola ni un cuchillo, sino la confianza depositada en un padre. Pasó la página con dedos entumecidos. La transcripción de la declaración de Miguel Soler, el jefe de catering, ocupaba las siguientes hojas. Leyó cómo su tío le había entregado un sobre abultado de dinero en efectivo, una gratificación por un trabajo bien hecho, a cambio de una única condición: que todo su personal desalojara el ala oeste de la mansión, incluido el salón de baile, antes de la 1 de la madrugada. El recuerdo de haber visto a su tío hablando con aquel hombre en el pasillo, el gesto autoritario de su mano, regresó a su mente con una claridad devastadora. No era una simple instrucción logística. Era la preparación meticulosa de un escenario, el acto de un director de escena despejando el plató para el acto final y solitario de su macabra obra. La siguiente sección del dossier la sumergió en las turbias aguas de las finanzas. Extractos bancarios, registros de sociedades pantalla, la evidencia irrefutable del préstamo de 300.000 euros al juez que había archivado el caso de Isabella en 2001.
La corrupción se extendía como una mancha de aceite, ensuciando no solo a su familia, sino al propio sistema que debía impartir justicia. El apellido de la Torre, que siempre había sido sinónimo de poder y respeto, se reveló como una coraza forjada con sobornos y silencios comprados. La desaparición de su prima no había sido un misterio sin resolver, sino un crimen perfectamente sellado con el poder del dinero. Se sintió cómplice por su ignorancia, por haber aceptado la mentira sin hacer las preguntas que ahora gritaban desde aquellas páginas. Pero la prueba más aniquiladora a la que pulverizó la última partícula de duda en su alma fue el informe final del laboratorio forense. Un análisis espectroscópico del papel de la nota encontrada en el velo. El documento detallaba, con una certeza científica del 99,9%, que las fibras de lino y los agentes blanqueadores utilizados en la fabricación de ese papel específico no existían antes de finales de 2004. 3 años después de la muerte de Isabella. La nota no era un mensaje desesperado de su prima, sino una coartada plantada, una pieza de ficción creada por el asesino para desviar cualquier futura investigación. El escalofrío que recorrió a Clara fue profundo y helado. Su tío no solo la había matado, había profanado su memoria, usando su velo de novia para tejer una última y cruel mentira. Con el dossier apretado contra su pecho como un escudo y una condena, Clara se levantó, y caminó por los pasillos silenciosos de la mansión. Sus pasos resonaban en el mármol, como el latido de un corazón sentenciado. Encontró a don Ricardo en su despacho, una estancia forrada de caoba y libros encuadernados en piel, el santuario de su poder. Estaba de espaldas, sirviéndose un brandy, la luz de un relámpago recortando su silueta contra el ventanal. Al volverse, su rostro mostró una estudiada expresión de preocupación paternal. «Clara, hija mía, ¿qué ocurre? Pareces un fantasma». Su voz era cálida, la misma voz que la había consolado de niña, pero ahora sonaba obscenamente falsa, una melodía disonante en la sinfonía del horror. Ella no respondió. Avanzó hasta el imponente escritorio, el mismo desde el que él había gobernado su imperio y su familia durante décadas, y dejó caer el dossier abierto sobre la superficie pulida. No señaló la receta ni el soborno. Su dedo tembloroso se posó directamente sobre la conclusión del informe forense del papel, sobre la fecha, 2004. El silencio en la habitación se volvió denso, casi sólido, roto únicamente por el redoble de la lluvia contra los cristales. Don Ricardo bajó la vista, y por un instante, la máscara de patriarca afable se resquebrajó, revelando no la sorpresa de un inocente, sino la ira glacial de un rey cuyo jaque mate había sido anticipado. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y en ellos ella no vio a su tío, sino a un completo y aterrador desconocido. Intentó un último farol, una última manipulación. «Es absurdo», espetó, su voz perdiendo su calidez y adquiriendo un filo metálico. «Esa inspectora está desesperada. Son invenciones, calumnias, para destruir nuestro nombre, para destruir todo lo que he construido». Pero sus palabras se estrellaron contra el muro de certeza en la mirada de Clara. Ella no vaciló. No apartó la vista. Era la mirada de la niña que había crecido a su sombra, la misma que había presenciado sus silencios y sus tensiones, y que ahora por fin, entendía el significado de todo lo que había visto. Don Ricardo desvió la mirada hacia los papeles, su mente analítica procesando la concatenación de pruebas irrefutables. El juego había terminado. La fortaleza de mentiras que había construido durante 7 años se derrumbaba sobre él. Su cuerpo, antes erguido y desafiante, pareció encogerse. Se dejó caer pesadamente en su sillón de cuero, el brandy temblando en su mano. Y entonces, comenzó a hablar, no con remordimiento, sino con la justificación de un tirano. Isabella, era un torbellino, susurró. Brillante, sí, pero imprudente. Iba a regalar mi imperio a advenedizos, a destrozar mi legado en nombre de una modernidad que no entendía. Iba a borrarme del mapa. Hablaba de su propia hija como si fuera una insurrección que debía ser sofocada, una amenaza a su soberanía. No había dolor en su voz, solo el resentimiento de un creador hacia una creación que se había atrevido a superarle y a desafiar su voluntad absoluta. Confesó el acto con una frialdad que helaba la sangre. La noche de la boda, al ver su determinación inquebrantable de reunirse con Alejandro y firmar los documentos,
supo que debía actuar. No quería matarla, mintió, quizás incluso a sí mismo. Solo dormirla. Que perdiera la cita, que recapacitara. Le puse las pastillas en su copa, le dije que era para los nervios. Describió cómo la encontró en su habitación, ya sin vida, y cómo el pánico inicial dio paso a un cálculo frío. La dosis se me fue de las manos. Fue un error de cálculo, la muerte de su hija, reducida a un simple error en una ecuación de poder. Una variable que había que eliminar para mantener el equilibrio del sistema que él había creado. El relato de la ocultación fue aún más monstruoso. Describió cómo, aprovechando que había despejado el ala oeste, había transportado el cuerpo de Isabella, envuelto en sábanas, hasta el congelador. Era el lugar perfecto. Grande, discreto, nadie pensaría en mirar allí. Un sarcófago de acero en el corazón de la fiesta. Habló de la idea de la nota como su obra maestra, un plan B concebido años después, durante una de las renovaciones de la casa. Admitió haberla escrito él mismo, imitando una caligrafía apresurada, y haberla escondido en el velo, convirtiendo el símbolo más puro del amor de su hija, en el receptáculo de su engaño final. Había un atisbo de orgullo en su voz, el orgullo del estratega que admira su propia y despiadada inteligencia, incluso en la derrota. Clara lo escuchó todo sin derramar una sola lágrima, petrificada por el horror. El hombre que la había criado había desaparecido, reemplazado por un monstruo de una frialdad insondable. Cada palabra que pronunciaba era una palada de tierra sobre el recuerdo de su tío, enterrándolo bajo el peso de su confesión. Cuando él terminó, el silencio volvió a llenar el despacho, un silencio ahora cargado de una verdad nauseabunda. Sin decir una palabra, Clara se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí, y sellando a don Ricardo en su mausoleo de caoba y mentiras. En la penumbra del pasillo, sacó su teléfono móvil. La tormenta exterior alcanzó su cenit justo cuando ella pulsó el botón de llamada. «Inspectora Vargas», dijo, su voz por fin firme, liberada de 7 años de dudas. «Lo tengo, venga a por él». La llamada de Clara fue la señal que la inspectora Vargas había estado esperando. En menos de 15 minutos, una comitiva de vehículos policiales sin distintivos se deslizó por el camino de grava que conducía a la mansión, sus luces apagadas para no alertar a la prensa que aún montaba una guardia laxa en la entrada principal. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un aire limpio y frío, cargado de una quietud casi sobrenatural. Vargas y 2 de sus detectives más leales entraron en la casa, encontrando a Clara y Marcos esperándolos en el vestíbulo. El rostro de Clara estaba pálido, pero sus ojos tenían una resolución de acero que Vargas no había visto antes. No hizo falta decir nada. Con un gesto, Clara señaló hacia la puerta de caoba del despacho. La fortaleza de los de la Torre, inexpugnable durante generaciones, había abierto sus puertas desde dentro, invitando a la justicia a pasar. El arresto de don Ricardo de la Torre no fue un acto de violencia, sino de rendición silenciosa. Cuando la inspectora Vargas entró en el despacho, lo encontró sentado en su sillón de cuero, con la copa de brandy vacía sobre el escritorio junto al dossier incriminatorio. No levantó la vista, como si la presencia de la autoridad fuera una conclusión inevitable a la que ya había llegado. Vargas, con una voz formal y desprovista de cualquier atisbo de triunfo, le leyó sus derechos. Las palabras, «tiene derecho a guardar silencio», sonaron con una ironía brutal en aquella habitación que había sido el epicentro de un silencio de 7 años. Don Ricardo extendió las muñecas dócilmente para que le pusieran las esposas. Al pasar junto a Clara en el pasillo, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En la de él no había odio ni arrepentimiento, solo el vacío helado de un rey destronado. La noticia de la detención detonó un cataclismo mediático de proporciones sísmicas. Al amanecer, la mansión ya no era solo una escena del crimen, sino el escenario principal del mayor escándalo social y empresarial del país en décadas. Helicópteros sobrevolaban la propiedad mientras cientos de periodistas y curiosos se agolpaban en las puertas, transformando la tranquila finca en un circo caótico. Los titulares que antes especulaban con la «novia en el congelador», ahora gritaban con una certeza brutal: «el patriarca asesino». La imagen pública de la familia de la Torre,
construida sobre pilares de poder, discreción y una supuesta rectitud moral, se hizo añicos en cuestión de horas. Cada detalle de la confesión, filtrado a través de fuentes policiales, era devorado por una opinión pública ávida de ver caer a los dioses de su Olimpo financiero. El apellido de la Torre se convirtió en sinónimo de la más oscura depravación. El juicio fue un espectáculo nacional que duró 6 semanas. La Fiscalía, utilizando la impecable investigación de la inspectora Vargas como columna vertebral, construyó un caso irrefutable. Presentaron la prueba de la receta del lorazepam, la confesión del jefe de catering, el rastro del soborno al juez, y como golpe de gracia, el análisis científico que demostraba que la nota del velo era una falsificación posterior al crimen. La defensa intentó desesperadamente pintar a don Ricardo como un padre angustiado que cometió un trágico error, un hombre que solo quería proteger a su hija de una decisión impulsiva. Sin embargo, esta narrativa se desmoronó bajo el peso de la evidencia de la premeditación y la frialdad del encubrimiento. El testimonio de Clara, sereno y devastador, selló el destino de su tío, describiendo la confesión fría y desprovista de remordimiento que había presenciado en el despacho. El veredicto fue unánime, culpable de asesinato con los agravantes de parentesco y premeditación. Cuando el juez leyó la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25 años, un murmullo recorrió la sala del tribunal. Don Ricardo de la Torre, el hombre que había movido los hilos de la economía y la política del país, escuchó su condena sin pestañear, su rostro una máscara impasible de control hasta el final. Su caída no fue solo legal sino simbólica. Representó el fin de una era de impunidad, la demostración de que ni la fortuna más grande ni el apellido más poderoso podían erigir un muro lo suficientemente alto como para mantener a raya a la verdad. Fue conducido fuera de la sala, desapareciendo de la vida pública para siempre, recluido en una celda que era la antítesis exacta de la mansión que había sido su reino y su prisión. La onda expansiva del veredicto aniquiló el imperio de la Torre. Las acciones del conglomerado se desplomaron hasta no valer prácticamente nada en las horas posteriores a la sentencia. Los socios comerciales, aterrorizados por la asociación con un nombre ahora manchado por el asesinato y la corrupción, rompieron alianzas de décadas. Los bancos ejecutaron préstamos y el entramado empresarial, ya debilitado por la falta de un sucesor claro y ahora decapitado, se desintegró con una rapidez asombrosa. En una trágica ironía, el legado por el que don Ricardo había matado a su propia hija se convirtió en polvo, devorado por el mismo escándalo que él había creado para protegerlo. El imperio no sobrevivió a su rey. La visión modernizadora de Isabella, la que podría haber salvado la empresa, murió con ella 7 años antes, dejando solo un cascarón vacío que finalmente se derrumbó. Para Clara la resolución fue un doloroso exorcismo. Su testimonio en el juicio fue el acto más difícil y liberador de su vida. Al enfrentarse a su tío en el tribunal, no solo estaba condenando a un asesino, sino que estaba rompiendo las cadenas de dependencia y miedo que la habían atado a esa familia durante toda su vida. Tras el veredicto, ella y Marcos tomaron la decisión de no volver a poner un pie en la mansión. Pusieron la propiedad en venta y se mudaron a un apartamento modesto en la ciudad, lejos del acantilado y sus fantasmas. Su relación, lejos de romperse por la tensión, se había solidificado, convirtiéndose en su único ancla en medio de la tormenta. Clara había perdido a la única familia que le quedaba, pero a cambio, había ganado su propia identidad, una libertad forjada en el fuego de la verdad más terrible. Marcos, el arquitecto que solo quería construir un estudio, se encontró habiendo deconstruido una dinastía. Su papel como catalizador involuntario de la verdad le dejó una marca indeleble. Se convirtió en el apoyo incondicional de Clara, protegiéndola del acoso mediático y ayudándola a navegar por el complejo laberinto emocional de la traición y el duelo. Aunque sentía una profunda satisfacción por haber contribuido a que se hiciera justicia para Isabella, también cargaba con el peso de haber desatado una fuerza destructiva que había arrasado con todo a su paso. Comprendió que la verdad, aunque necesaria, no siempre es sanadora. A veces, es simplemente un bisturí que extirpa un tumor, dejando una cicatriz profunda e imborrable. Su resolución fue aceptar su papel y centrarse en construir un nuevo futuro con Clara, sobre cimientos, esta vez sí, de honestidad. Javier, el eterno novio abandonado, encontró finalmente su paz. Durante 7 años, había vivido con la sombra de la sospecha,
el hombre al que la novia había dejado plantado en el altar. Una humillación pública que nunca se había desvanecido del todo. La resolución del caso limpió su nombre de manera definitiva y pública. Aunque la reapertura del caso había sido un calvario para él y su nueva familia, el resultado final fue una liberación. En una única y breve declaración a la prensa, expresó su profundo pesar por el trágico destino de Isabella, y su alivio por el esclarecimiento de la verdad. La justicia no solo había condenado a un culpable, sino que también había absuelto a un inocente, permitiéndole cerrar el capítulo más oscuro de su vida, y seguir adelante sin el estigma del pasado. El misterio de A y los documentos quedó completamente resuelto durante el juicio. Alejandro, el empresario tecnológico, testificó por videoconferencia desde Singapur, confirmando cada detalle de la teoría de la fiscalía. Explicó que su relación con Isabella era estrictamente profesional, y que ambos compartían una visión de futuro para el conglomerado de la Torre. Los documentos eran, en efecto, el acuerdo de traspaso de poder que la convertiría en la nueva presidenta. Su cita en el embarcadero a medianoche era para celebrar y firmar su primera alianza estratégica, una vez ella tuviera el control. No era un amante con el que planeaba fugarse, sino el primer socio de su nuevo reinado. Su testimonio fue la pieza final que desmanteló la mentira de don Ricardo, demostrando que el motivo del crimen no fue el amor, sino la ambición y el miedo a perder el poder absoluto. El velo de novia, el objeto que había desatado toda la verdad, permaneció bajo custodia judicial como prueba principal hasta la conclusión del juicio. Una vez finalizado el proceso, fue devuelto a Clara como única heredera. Durante semanas, no supo qué hacer con él. Era un objeto cargado de una belleza trágica y un horror insoportable. Destruirlo parecía un acto de violencia contra la memoria de Isabella. Pero conservarlo era imposible. Finalmente tomó una decisión. De forma anónima lo donó al Museo del Traje, acompañado de una nota que simplemente decía, «Velo de novia, circa 2001». Despojado de su contexto personal, el velo dejó de ser un símbolo de muerte y engaño para convertirse en un artefacto, un testimonio mudo de una historia que ahora pertenecía al dominio público, perdiendo así su poder para atormentarla. La mansión de la Torre, el gran cómplice silencioso del crimen, no pudo escapar a las consecuencias. Después de meses en el mercado, estigmatizada por su macabra historia, fue finalmente adquirida por una cadena hotelera internacional, a un precio muy por debajo de su valor. Los nuevos propietarios iniciaron una renovación masiva, derribando paredes, rediseñando jardines y borrando cualquier rastro de la familia que la había habitado durante más de un siglo. El despacho de don Ricardo se convirtió en una suite de lujo y el antiguo salón de baile, en un restaurante con estrellas Michelin. La casa que una vez fue una fortaleza de secretos y silencios opresivos, se vio obligada a abrir sus puertas al mundo, su oscuridad disipada por la luz y el ruido de cientos de extraños que nunca conocerían la tragedia que se había desarrollado entre sus muros. Al final la justicia se impuso, pero la victoria tuvo un sabor amargo. Isabella de la Torre obtuvo la verdad, pero a costa de su vida y de la destrucción del imperio que anhelaba liderar. Don Ricardo pagó por su crimen, pero el daño que causó fue irreparable, extendiéndose como un veneno a través de las vidas de todos los que lo rodeaban. La resolución no trajo felicidad, sino una paz sombría, la calma que sigue a un huracán devastador. Meses después, desde el balcón de su nuevo hogar, Clara y Marcos miraban el mar. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de secretos inconfesables, sino de un entendimiento mutuo. Habían sobrevivido. Y en un mundo despojado de las mentiras de los de la Torre, esa supervivencia era la única victoria que importaba. La tormenta mediática, como todas las tormentas, finalmente amainó, dejando tras de sí una calma extraña y desoladora. El nombre de la Torre, antes un sinónimo de poder y prestigio, se convirtió en un susurro, una leyenda macabra contada en voz baja en los círculos de la alta sociedad. La mansión, vacía y despojada de sus habitantes, permanecía en el acantilado como un gran mausoleo de piedra, un monumento a la ambición desmedida y a los secretos familiares. El silencio que volvió a habitar sus pasillos, ya no era el silencio opresivo de una verdad contenida, sino el silencio hueco de la ausencia, el eco de una tragedia que había consumido todo lo que una vez fue grande y poderoso,
dejando solo fantasmas y recuerdos manchados de sangre y traición. La casa, que había sido testigo y cómplice, ahora solo era una tumba con vistas al mar. Para Clara y Marcos, la vida después del veredicto fue una lenta y ardua reconstrucción. Se alejaron del lujo decadente de la mansión para encontrar un anonimato reconfortante en un apartamento con vistas al mismo mar, pero desde una perspectiva diferente, más humilde y real. Habían sobrevivido al huracán, pero las cicatrices permanecían. Su amor, forjado en el crisol de la verdad más terrible, se convirtió en su única patria. No hablaban a menudo de Isabella ni de don Ricardo, pero el conocimiento de lo que habían vivido flotaba entre ellos, un pacto de silencio que no ocultaba, sino que protegía. Habían derribado los muros de una prisión de mentiras, y aunque el mundo que encontraron al otro lado era más incierto y doloroso, por primera vez en la vida de Clara, era un mundo que les pertenecía por completo. El imperio por el que don Ricardo había sacrificado a su propia hija se desvaneció como un castillo de arena ante la marea. La caída de su líder y el escándalo que lo rodeaba provocaron una reacción en cadena de pánico financiero y desconfianza. En menos de un año, el conglomerado de la Torre, una vez un gigante intocable de la economía nacional, fue desmantelado y vendido por piezas a sus competidores. Fue la ironía más cruel de todas. En su intento desesperado por preservar su legado de las manos imprudentes de su hija, don Ricardo se aseguró de que no quedara legado alguno que preservar. La visión de futuro de Isabella, la que podría haber guiado a la empresa hacia una nueva era de prosperidad, murió con ella, demostrando que el poder construido sobre el miedo y el control es, en última instancia, el más frágil de todos. El velo de novia, el catalizador silencioso de toda la historia, encontró su destino final lejos de las manos que lo habían tocado. Reposando ahora en una vitrina climatizada del Museo del Traje, se había convertido en un objeto anónimo, despojado de su terrible historia. Para los visitantes, no era más que una exquisita pieza de encaje antiguo, un ejemplo de la artesanía de principios del siglo XXI. Nadie que lo contemplara podría imaginar que entre sus pliegues se había escondido una mentira, que su seda había rozado la piel de una novia asesinada, y que su descubrimiento había derribado una dinastía. Se había transformado de un símbolo de amor a una prueba de asesinato, y finalmente, en una reliquia silenciosa, su verdadera y trágica historia conocida solo por unos pocos, su belleza ahora una máscara perfecta para el horror que una vez contuvo. El caso de la Torre se grabó en la memoria colectiva del país como una parábola moderna sobre la hubris y la corrupción del poder. Se convirtió en un punto de referencia, un antes y un después en la percepción pública de las élites intocables. Demostró que detrás de las fachadas de filantropía, tradición y rectitud moral, podían esconderse las patologías más oscuras. El apellido que una vez abrió todas las puertas, ahora las cerraba. La historia de Isabella, la novia en el congelador, se transformó en una advertencia, un recordatorio de que la verdad, por muy profundo que se la entierre, tiene una extraña e implacable forma de encontrar su camino hacia la luz, a menudo con consecuencias tan devastadoras como el propio crimen que busca exponer. La inspectora Sofía Vargas no asistió a ninguna celebración ni aceptó ninguna medalla. Para ella, la resolución del caso de la Torre no fue una victoria, sino la conclusión lógica de un trabajo meticuloso. Una vez que el veredicto fue dictado y los informes finales archivados, su atención se desvió hacia un nuevo expediente, un nuevo misterio que demandaba su enfoque analítico y su incansable búsqueda de la verdad. El drama humano, el dolor de Clara, la caída de don Ricardo, eran variables que observaba pero que no permitía que la afectaran. En un mundo lleno de monstruos que se esconden a plena vista, su papel no era el de una heroína, sino el de una cirujana, extirpando metódicamente los tumores de la sociedad, consciente de que la enfermedad casi siempre se extiende mucho más allá del paciente que tiene en su mesa de operaciones. De hecho, la investigación sobre el juez sobornado por don Ricardo no se detuvo con su condena. Tirar de ese hilo destapó una red de favores, chantajes y corrupción que conectaba a algunas de las figuras más poderosas del país en los negocios, la política y la judicatura. La caída del imperio de la Torre fue solo la primera ficha de un dominó mucho más grande y complejo. El caso de Isabella, aunque resuelto, se convirtió en la llave que abrió una caja de Pandora de secretos de Estado y conspiraciones económicas que amenazaban con sacudir los cimientos mismos del país. La historia de la novia asesinada había terminado,
pero la historia de la podredumbre que su muerte había revelado no había hecho más que empezar. Y esto fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Al final, la historia del velo del silencio no es solo la historia de un asesinato, sino la de la naturaleza corrosiva de los secretos. Demuestra cómo una única mentira, si se le permite crecer en la oscuridad, puede extender sus raíces y envenenarlo todo: el amor, la lealtad, la memoria y el futuro. La verdad, cuando finalmente emergió, no fue un bálsamo sanador, sino una explosión que arrasó el paisaje, llevándose por delante a culpables e inocentes por igual. La verdadera prisión de don Ricardo no fue la celda de hormigón a la que fue condenado, sino la fortaleza de silencio y engaño que construyó durante 7 años, una cárcel emocional en la que atrapó a todos los que amaba antes de que terminara consumiéndolo a él mismo. Desde el balcón de su nueva vida, Clara a menudo miraba el mar, el mismo mar inmenso e indiferente que bañaba los acantilados de la mansión. Ya no era una vista que la aprisionara, sino un horizonte que le prometía un futuro. Había aprendido de la manera más brutal que la verdad no siempre te hace libre, pero te permite elegir en qué tipo de jaula quieres vivir. La historia de su familia había llegado a su fin, pero dejaba una pregunta resonando en el aire, tan persistente como el sonido de las olas. ¿Cuántos velos de silencio cubren todavía las verdades que tememos desenterrar, esperando pacientemente, en el corazón de nuestros propios hogares, a que alguien decida derribar la pared equivocada?